El sonido metálico resonó por la sala incluso antes de que alguien lograra respirar. Un clic seco, profundo, seguido de una leve vibración que recorrió el suelo de mármol. Por un instante que pareció eterno, nadie dijo nada. Las risas que segundos antes llenaban el ambiente murieron en el aire, suspendidas como si hubieran sido arrancadas a la fuerza de la boca de cada ejecutivo presente. La pesada puerta de la caja fuerte comenzó a moverse lentamente, revelando una rendija oscura que crecía milímetro a milímetro, mientras un niño descalzo permanecía inmóvil frente a ella con las manos aún suspendidas. Cerca del teclado, el rostro serio, concentrado como si aquel momento no fuera una victoria, sino la consecuencia inevitable de algo que ya estaba decidido mucho antes de que entrara en esa sala. El millonario, que minutos antes reía a carcajadas, sintió que el cuerpo se le enfriaba. La sonrisa se congeló en su rostro. Los ojos se abrieron sin poder parpadear, y un silencio incómodo se apoderó de todos. No era solo la caja fuerte lo que se estaba abriendo. Era algo mucho mayor, invisible. Algo que ninguno de ellos había planeado enfrentar. Antes de que alguien reaccionara, antes de que se pronunciara cualquier palabra, la narrativa retrocede algunos minutos en el tiempo, cuando todo aún parecía solo otra diversión cruel, en medio del lujo exagerado. El salón ejecutivo ocupaba el último piso del edificio más caro de la ciudad, rodeado por paredes de vidrio que exhibían una vista amplia, distante, casi indiferente a la vida común, allá abajo. El suelo reflejaba la luz como un espejo pulido, las mesas eran de madera noble importada, y el aire acondicionado mantenía una temperatura constante que no permitía ningún tipo de incomodidad. Allí dentro, las decisiones se tomaban con la misma frialdad con la que se elegía un vino caro o se descartaba a un empleado. Nada parecía fuera de lugar, hasta la presencia de un niño delgado, con ropa demasiado gastada para ese ambiente, y una mujer con uniforme sencillo, sosteniendo una escoba, como si fuera un escudo. Marina estaba allí porque no tenía otra opción. Trabajaba en ese edificio desde hacía años, limpiando salas donde nunca era notada, pasillos donde nadie la saludaba, y baños usados por hombres que jamás recordarían su nombre. Ese día, no tenía con quién dejar a su hijo. La lluvia había caído fuerte por la mañana, la escuela había despedido a los alumnos más temprano, y ella no pudo pagarle a nadie para que lo cuidara. Lo llevó consigo, prometiendo que el niño se quedaría quieto en un rincón, invisible, como ella siempre había sido. Daniel observaba todo en silencio. El brillo frío del lugar le incomodaba, no por la belleza, sino por la sensación de que ese ambiente no aceptaba errores, ni personas como él. Sus pies tocaban el suelo helado, sintiendo cada mínima imperfección del mármol, mientras sus ojos recorrían el espacio con curiosidad contenida. No parecía asustado, pero llevaba en el pecho un peso antiguo, algo que no correspondía a sus 12 años. Un peso hecho de ausencias, recuerdos y lecciones que llegaron demasiado pronto. Los ejecutivos estaban reunidos alrededor de la mesa principal, riendo en voz alta, comentando cifras que para ellos eran triviales, pero que para cualquier otra persona significarían toda una vida de trabajo. El dueño del edificio, un hombre conocido por su imperio financiero y por su frialdad, entró en la sala con pasos seguros, vistiendo un traje perfectamente ajustado, como si el mundo hubiera sido hecho a su medida. Sus ojos recorrieron el ambiente hasta posarse en el niño. Fue ahí cuando todo cambió. Se detuvo por un segundo, inclinó levemente la cabeza, y esbozó una sonrisa torcida, de esas que no cargan humor, sino intención. Preguntó en voz alta, ¿qué hacía un niño allí? Y, antes de que Marina pudiera responder, algunos ejecutivos ya reían, señalando, comentando en tono burlón. La mujer intentó explicarse, pidió disculpas, dijo que saldría en un instante, pero sus palabras se perdieron en el ruido de la arrogancia colectiva. Fue entonces cuando al millonario se le ocurrió la idea. No surgió como un impulso noble, sino como entretenimiento. Se levantó, caminó hasta la pared lateral, y activó un panel oculto, revelando la caja fuerte, grande, imponente, hecha de titanio, con tecnología avanzada, y fama de ser imposible de abrir sin autorización. Aquello no era solo un objeto de seguridad, era un símbolo de poder, de control, de superioridad. Rió fuerte antes de hablar, saboreando la atención de todos, y señaló a Daniel como si estuviera eligiendo una pieza en un juego. Dijo que daría 200 millones si el niño lograba abrir la caja fuerte. Lo dijo como quien cuenta un chiste preparado, seguro de que nadie allí creería por un segundo que aquello pudiera suceder. Añadió la condición con una naturalidad cruel si fallaba. La madre sería despedida allí mismo, sin posibilidad de volver a trabajar en ninguna empresa vinculada al grupo. Las risas estallaron de nuevo, carcalladas altas, despreocupadas, llenas de certeza. Para ellos,
Era solo otra forma de reafirmar posiciones, de recordar quién manda y quién obedece. Marina sintió que las piernas le flaqueaban. Intentó suplicar, intentó decir que se iría, que no necesitaba eso, pero nadie escuchaba a quien siempre había sido invisible. Daniel, sin embargo, no lloró, no pidió nada. Solo levantó lentamente la mirada y se quedó mirando la caja fuerte. En ese instante, algo cambió dentro de Ellen. No fue un arrebato de valentía ni una rabia explosiva. Fue el recuerdo de las noches en que su padre llegaba cansado. Se sentaba a su lado y le explicaba, con paciencia, cómo funcionaban cosas que parecían demasiado grandes para que un niño las entendiera. Hablaba de sistemas, de fallas, de cómo el mundo rara vez es tan perfecto como parece por fuera. Hablaba sobre todo de dignidad, de no aceptar la humillación como destino. Daniel respiró hondo. El ruido de la sala se volvió distante. La caja fuerte frente a él dejó de ser un símbolo de miedo y se convirtió simplemente en un mecanismo, algo que él comprendía mejor de lo que cualquiera de esos hombres jamás imaginaría. Cuando dijo que aceptaba el desafío, el silencio fue inmediato, cargado de sorpresa y desprecio mezclados. Nadie allí se dio cuenta de que ya no se reían de un niño, se reían de su propio error. Y mientras el millonario sonreía, seguro de su victoria anticipada, el niño daba el primer paso hacia algo que ninguno de ellos podría cerrar después. El tiempo parecía arrastrarse mientras Daniel se acercaba a la caja fuerte. Cada paso era observado con atención mezclada con desdén, como si todos esperaran el momento exacto del fracaso para reír aún más fuerte. Marina sentía el corazón latir tan fuerte que dolía. Ella conocía ese ambiente mejor que cualquiera de ellos, no por pertenecer a él, sino por limpiarlo todos los días. Sabía cómo funcionaban esas personas, cómo el poder las volvía crueles, y cómo no había espacio para la misericordia cuando alguien osaba salir del lugar que le había sido impuesto. Intentó hablar de nuevo, la voz fallando, pidiendo que se detuvieran, diciendo que no necesitaba dinero, que aceptaba irse, que bastaba con que dejaran a su hijo en paz. Pero sus palabras caían en el vacío, aplastadas por miradas frías y sonrisas cargadas de placer. Para ellos, aquella mujer no era una madre protegiendo a su hijo. Era solo una pieza descartable, alguien que existía solo mientras servía. Daniel, sin embargo, parecía distante de todo aquello. El ruido de la sala se había transformado en un murmullo apagado, como si estuviera sumergido bajo el agua. Su mente había viajado años atrás, a un pequeño apartamento sencillo, con paredes descascaradas y una mesa vieja en la cocina. Era allí donde su padre solía sentarse con él, abriendo cuadernos, garabateando esquemas improvisados, explicando con paciencia cómo funcionaban sistemas que nadie veía, pero de los que todos dependían. Su padre nunca hablaba de dinero con entusiasmo, hablaba de responsabilidad. Decía que la seguridad no era un lujo, era respeto por la vida. Contaba historias de obras donde advertía sobre riesgos, de jefes que ignoraban informes, de decisiones tomadas lejos del lugar de trabajo, en salas bonitas como aquella en la que Daniel estaba ahora. A veces, su padre se quedaba en silencio, mirando a la nada, y Daniel solo mucho después entendería que ese silencio cargaba frustración y miedo. El recuerdo más fuerte era el de la última noche juntos. El padre había llegado tarde, con el rostro cansado, pero aún así, se sentó al lado del hijo. Habló de un trabajo importante, de un sistema que debía instalarse correctamente, de personas que no querían gastar más de lo mínimo. Dijo, con una seriedad que Daniel nunca olvidó, que a veces hacer lo correcto cuesta caro, pero no hacerlo cuesta vidas. Al día siguiente, su padre no volvió a casa. El accidente fue tratado como una fatalidad. Un cortocircuito, dijeron. Un error humano, afirmaron. Marina lo creyó durante un tiempo, porque necesitaba creerlo. Necesitaba seguir adelante, trabajar, criar sola al hijo. Pero Daniel nunca aceptó del todo esa explicación. Algo siempre pareció fuera de lugar. El silencio demasiado rápido, la indemnización fría, la prisa por cerrar el asunto. Su padre había advertido sobre riesgos. Su padre nunca habría cometido un error tan básico. Esos recuerdos atravesaban a Daniel mientras observaba la caja fuerte, no como un desafío, sino como un problema a resolver. Reconocía el modelo, el patrón del teclado, la disposición de los sensores. Sus dedos no temblaban por valentía, sino por concentración. Cada detalle confirmaba algo que ya sabía, algo que su padre había explicado años atrás, casi como si hubiera estado preparando ese momento sin saberlo. Los ejecutivos comenzaron a inquietarse cuando percibieron que el niño no actuaba como alguien desesperado. No había prisa, no había intentos aleatorios, no había confusión. Analizaba, inclinaba levemente la cabeza, acercaba el rostro para observar marcas casi invisibles en el metal. La risa empezó a fallar, sustituida por comentarios nerviosos.
intentos de descalificar lo que veían. Uno sugirió que aquello ya estaba tardando demasiado. Otro comentó que los niños eran buenos en juegos, pero no en cosas reales. El millonario mantuvo la sonrisa, pero ahora estaba más rígida a manos con Fayeda. No le gustaban las sorpresas, y mucho menos perder el control de la situación. Esa broma estaba empezando a alargarse más de lo cómodo. Marina observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y miedo. Parte de ella quería correr, tomarlo de la mano e irse antes de que fuera demasiado tarde. Otra parte, silenciosa y profunda, reconocía algo que siempre había estado allí, y que ella, por protección, intentó ignorar. Daniel no era solo un niño común. Llevaba a su padre en la mirada, en la postura, en la forma de observar el mundo con demasiada atención para su edad. Cuando Daniel finalmente puso la mano en el teclado de la caja fuerte, el silencio fue absoluto. El aire parecía pesado, difícil de respirar. El millonario cruzó los brazos, intentando parecer tranquilo, pero sus dedos golpeaban levemente su propio antebrazo, delatando la tensión. Nadie allí percibía aún que aquello no era solo una prueba de habilidad. Era el inicio de un enfrentamiento entre un sistema construido sobre el desprecio y un legado construido sobre el conocimiento y la dignidad. Y en ese momento, mientras se introducía el primer número, algo se movía silenciosamente bajo la superficie de aquella sala lujosa. Algo que ninguno de ellos había previsto. Algo que ya no podía ser interrumpido. El segundo número fue digitado con la misma precisión que el primero. El sonido del teclado resonó demasiado fuerte para una sala acostumbrada a oír solo voces de mando. Uno de los ejecutivos carraspeó. Otro se ajustó la corbata, como si eso pudiera devolver algún control a la situación. El millonario esbozó una media sonrisa, de esas que intentan disimular la irritación con ironía, y comentó que el chico estaba teniendo suerte, como si todo siguiera siendo un juego inofensivo. Pero sus ojos ya no reían. Observaban cada movimiento, como quien empieza a percibir que algo se ha salido peligrosamente del guión. Daniel sentía el sudor correrle por la nuca, pero no desviaba el enfoque. Cada número que surgía en su mente venía acompañado de un recuerdo. Su padre explicando sobre códigos maestros, sobre fabricantes que priorizaban la venta en lugar de la seguridad real, sobre fallas que nunca se corregían porque admitir errores resultaba demasiado caro para las grandes empresas. Daniel recordaba el tono de voz calmado de su padre, la forma en que decía que el mundo estaba lleno de puertas cerradas, pero que casi siempre alguien había olvidado una llave escondida. Uno de los ejecutivos finalmente habló de interrumpir aquello. Dijo que el desafío ya había ido demasiado lejos, que no tenía sentido seguir alimentando una broma sin gracia. Otro estuvo de acuerdo, sugiriendo que el niño claramente estaba siendo instruido por alguien. El intento de descalificación era evidente, pero sonaba desesperado. Marina sintió un nudo en el estómago al percibir que el clima había cambiado. La risa había desaparecido, sustituida por miedo disfrazado de autoridad. El millonario levantó la mano, pidiendo silencio. Dijo que la palabra dada era palabra cumplida, que aquel edificio funcionaba con reglas claras, y que nadie allí se echaba atrás. Lo dijo no por honor, sino porque retroceder en ese momento sería admitir que había subestimado a quien no debía. Aún así, había algo roto en su postura. Ya no estaba cómodo en su propio dominio. Daniel digitó el tercer número. La caja fuerte respondió con un sonido casi imperceptible. Un leve ajuste interno, que pocos notaron, pero que el niño reconoció de inmediato. Su corazón se aceleró. Sabía lo que aquello significaba. Sabía que iba por el camino correcto. Sabía también que, a partir de ese punto, no había marcha atrás. O todo cambiaría allí, o las consecuencias serían aún más duras. Marina cerró los ojos por un instante. No rezaba por dinero. Rezaba por protección, por dignidad, por no tener que salir de allí humillada una vez más. Su vida había estado hecha de pequeños silencios, de aceptar injusticias, porque luchar parecía imposible. Ver a su hijo allí, enfrentando a hombres que nunca tuvieron límites, era al mismo tiempo aterrador y liberador. Percibía, con una mezcla de dolor y orgullo, que Daniel no solo intentaba ganar un desafío, estaba enfrentando algo que ella misma nunca tuvo fuerzas para enfrentar. Cuando se introdujo el cuarto número, el ambiente parecía comprimido. El aire acondicionado seguía funcionando, pero nadie sentía alivio. El silencio era demasiado pesado, cargado de expectativas que nadie se atrevía a verbalizar. Uno de los ejecutivos dio un paso atrás, sin darse cuenta. Otro sostenía el vaso con tanta fuerza que los dedos se le habían puesto blancos. Fue entonces cuando Daniel habló por primera vez desde que había comenzado. Su voz era calmada, firme, contrastando con la tensión a su alrededor. Dijo solamente que ese modelo de caja fuerte tenía una falla conocida, algo ignorado por quienes confiaban demasiado en la apariencia de invulnerabilidad. El millonario reaccionó de inmediato,
riendo fuerte, calificando aquello de absurdo, diciendo que esa caja había costado millones y había sido probada por los mejores especialistas del mundo. Pero su reacción fue demasiado rápida, demasiado defensiva. Daniel no discutió, Dan no provocó, simplemente continuó. El último número estaba claro en su mente, como si alguien se lo hubiera susurrado justo cuando lo necesitaba. Respiró hondo antes de digitarlo, sintiendo el peso de ese gesto. No era solo una combinación, era la suma de todo lo que había perdido, aprendido y guardado en silencio a lo largo de los años. Cuando el número final fue presionado, no ocurrió nada de inmediato. El silencio se prolongó por segundos largos y crueles, suficientes para que algunas sonrisas nerviosas reaparecieran. El millonario empezó a decir algo, probablemente una broma preparada, para cerrar aquello con humillación. Pero entonces vino el sonido. Un clic interno, profundo, seguido de otro, y otro más. Como engranajes antiguos despertando, la caja fuerte tembló levemente, y en ese instante exacto, antes de que la puerta comenzara a abrirse por completo, todos allí entendieron que se habían reído demasiado pronto, que habían apostado por la ignorancia equivocada, que ese niño, tratado como nada, llevaba algo que ningún dinero podía comprar, y que a partir de allí, nada en esa sala volvería a ser como antes. El silencio que siguió a las palabras de Daniel fue distinto de todos los otros que ya habían llenado esa sala. No era un silencio de expectativa ni de miedo inmediato, sino de incomodidad profunda, de esos que obligan a las personas a enfrentar algo que pasaron toda la vida evitando. El millonario desvió la mirada por un breve instante, algo casi imperceptible, pero suficiente para delatar que, por primera vez, no sabía exactamente cómo reaccionar. Los ejecutivos comenzaron a murmurar entre ellos, intercambiando miradas tensas, como si buscaran una salida colectiva para una situación que ningún contrato preveía. Algunos se acercaron al dueño del edificio, susurrando sugerencias apresuradas, hablando de acuerdos, de confidencialidad, de terminar aquello discretamente antes de que tomara proporciones mayores, pero nada allí era ya discreto. La dignidad había atravesado esa sala como un golpe directo. Daniel seguía de pie frente a la caja fuerte abierta, sintiendo el peso de lo que había dicho. No fue fácil hablar. Cada palabra salió cargada con la memoria de su padre, con la imagen de él saliendo de casa por última vez, con la forma en que nunca regresó. Daniel no quería venganza, pero tampoco aceptaba ya el silencio. Sabía que, si retrocedía ahora, todo aquello habría sido solo un espectáculo momentáneo, sin consecuencias reales. El millonario carraspeó, se acomodó el saco e intentó retomar el tono firme que siempre usaba en negociaciones difíciles. Dijo que aquello podía resolverse de manera práctica, que el dinero existía exactamente para eso, para compensar errores, para pasar páginas desagradables. Habló de donaciones, de proyectos sociales genéricos, de nombres que podían estamparse en placas bonitas. Era su intento de transformar la justicia en marketing. Daniel lo escuchó en silencio. Luego negó lentamente con la cabeza. Dijo que no estaba allí para limpiar la conciencia de nadie. Dijo que algunas páginas no podían simplemente pasarse, porque aún sangraban. El niño habló con una calma que hería más que cualquier grito, explicando que su padre había advertido sobre riesgos, que informes habían sido ignorados, que decisiones frías habían costado vidas. Mientras hablaba, Marina sentía que le faltaba el aire, no por miedo, sino porque esa verdad finalmente estaba siendo dicha en voz alta. Uno de los ejecutivos intentó interrumpir, diciendo que aquello era una acusación grave, que no había pruebas, que estaban entrando en terreno peligroso. Daniel respondió que las pruebas existían, guardadas durante años en silencio, porque denunciar significaba perderlo todo. Marina sintió que el cuerpo se le helaba. Eso no formaba parte del plan. Ella nunca le había contado al hijo sobre los documentos, sobre lo que encontró años atrás, mientras limpiaba una sala olvidada. Pero Daniel lo sabía, siempre lo supo. Y ese momento exigía verdad completa. El millonario quedó inmóvil. Por primera vez, el miedo dejó de ser abstracto. Reconoció el nombre del padre, reconoció la obra mencionada, reconoció el error que había sido tratado como un costo aceptable. El pasado que siempre mantuvo encerrado, ahora estaba expuesto, no solo por la caja fuerte abierta, sino por la mirada firme de un niño que se negaba a ser comprado. Marina, temblando, confirmó con la cabeza. Dijo que había encontrado informes, copias, pruebas de que el accidente no fue un accidente. Dijo que lo guardó todo durante años, porque necesitaba sobrevivir, porque tenía un hijo pequeño, porque nadie lucha contra gigantes sin pagar un precio demasiado alto. Su voz fallaba, pero no retrocedía. Aquella mujer invisible, finalmente, ocupaba espacio. El ambiente se fragmentó. Algunos ejecutivos comenzaron a discutir entre ellos, otros se alejaron,
claramente intentando desvincularse de lo que salía a la luz. El millonario respiraba con dificultad, como si cada palabra revelada arrancara una capa más de la armadura que construyó a lo largo de la vida. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que la verdadera caja fuerte allí no era de metal, sino de secretos. Daniel observaba todo, con atención silenciosa. No tenía certeza de cómo terminaría aquello, pero sabía que no podía detenerse. Esa no era solo la historia de su familia, era la historia de muchos otros que nunca tuvieron voz. Y si retrocedía ahora, esa puerta que se había abierto nunca volvería a abrirse de la misma manera. Fue entonces cuando el millonario hizo algo inesperado. Ordenó que todos salieran de la sala. La orden fue firme, sin discusión. Uno a uno, los ejecutivos se fueron retirando, aún confundidos, aún tensos, dejando atrás el lujo, la caja fuerte abierta y una sensación pesada de que algo irreversible había comenzado. Cuando quedaron solo él, Daniel y Marina, el millonario habló más bajo. Dijo que necesitaba entenderlo todo. Dijo que estaba dispuesto a escuchar. No prometió absolución ni redención. Solo admitió, por primera vez, que quizá había elegido el camino equivocado durante demasiado tiempo. Y en ese silencio menor, más humano, Daniel comprendió que la Mayor Victoria aún no se había conquistado. Abrir la caja fuerte fue fácil. Abrir conciencias sería mucho más difícil, pero estaba listo. El millonario caminó lentamente hasta la mesa, apoyó las manos en la madera y permaneció unos segundos en silencio, como si organizara pensamientos que nunca tuvo que enfrentar. La caja fuerte seguía abierta detrás de ellos, un recordatorio constante de que algo se había salido de control. Preguntó el nombre del padre de Daniel, y al escucharlo, cerró los ojos por un instante demasiado largo para ser solo cansancio. Ese recuerdo no era cómodo. Era antiguo, enterrado bajo años de decisiones frías, pero aún lo suficientemente vivo como para doler. Marina sintió el pecho oprimirse al oír el nombre del marido pronunciado en ese ambiente. Durante Heikos. Ese nombre existió solo dentro de ella y del hijo, como algo que no podía decirse en voz alta, sin traer consecuencias. Ahora estaba allí, resonando en una sala que simbolizaba todo lo que les había sido arrebatado. Ella contó, con voz firme pese al temblor, sobre la noche en que encontró los papeles olvidados, sobre el miedo a denunciar, sobre la elección diaria entre justicia y supervivencia. Cada frase parecía arrancar un peso antiguo de sus hombros. El millonario escuchó sin interrumpir, no se defendía. No se justificaba, solo escuchaba. Y eso, por sí solo, ya era extraño. Cuando finalmente habló, no negó los hechos. Admitió que conocía los riesgos, que había sido advertido, que optó por seguir adelante, porque los retrasos costaban dinero, y el dinero era la prioridad. Lo dijo sin orgullo, casi como quien confiesa algo que siempre supo, pero nunca tuvo el valor de enfrentar. Daniel sintió una mezcla confusa de alivio y rabia. Alivio por finalmente oír la verdad, rabia por saber que todo podría haberse evitado. Preguntó, en voz baja, ¿cuántas otras personas habían muerto por decisiones similares? El millonario tardó en responder. Cuando Lou Hizou no dio cifras exactas, dijo solo que más de las que deberían. Eso fue suficiente. Fuera de la sala, el edificio seguía funcionando con normalidad. Personas trabajaban, ascensores subían y bajaban, negocios seguían cerrándose. La vida continuaba indiferente a lo que ocurría allí dentro. Daniel comprendió, con una claridad dolorosa, que el mundo no se detiene para que las injusticias sean corregidas. Si nadie insiste, todo sigue exactamente igual. El millonario entonces propuso algo concreto. Habló de un fondo, de revisiones internas, de auditorías, de compensaciones financieras reales, no como caridad, sino como reconocimiento de culpa. Dijo que estaba dispuesto a abrir archivos, a revisar contratos, a enfrentar consecuencias. No prometió que sería fácil ni rápido. Solo dijo que estaba cansado de fingir que no veía el costo humano de sus decisiones. Marina volvió a sentir miedo. Sabía que meterse en eso significaba peligro, exposición, represalias. Sabía que los hombres poderosos no suelen caer solos. Daniel percibió la vacilación de su madre y le tomó la mano. Dijo que no podían detenerse allí, que abrir la caja fuerte y luego cerrar los ojos sería traicionar todo lo que habían enfrentado. Su voz no era desafiante, era decidida. Ya no hablaba como un niño, hablaba como alguien que había elegido un camino sin retorno. El millonario asintió lentamente. Dijo que lo entendía. Dijo que aquello destruiría alianzas, reputaciones, quizá la propia empresa. Pero había algo distinto en su mirada, algo que no era redención completa, pero sí el inicio de una grieta real. Sabía que, si daba ese paso,
No habría vuelta cómoda atrás. Y aún así, parecía dispuesto. Antes de que pudieran decir algo más, la puerta de la sala se abrió bruscamente. Uno de los ejecutivos regresó, el rostro pálido, el celular en la mano. Dijo que había una filtración de información, que alguien estaba comentando lo ocurrido, que la historia empezaba a difundirse. El millonario cerró los ojos de nuevo. El tiempo se había acabado. Aquello no quedaría restringido a esa sala. Daniel sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. El enfrentamiento apenas comenzaba. Y ahora, ya no sería solo personal. Sería público. Marina apretó la mano del hijo con fuerza, como si quisiera protegerlo de lo que vendría. Pero ambos sabían que ya no había marcha atrás. Y mientras el ruido distante del edificio parecía crecer, Daniel entendió que abrir la caja fuerte había sido solo el primer capítulo de algo mucho mayor. La verdadera batalla no sería contra un sistema de metal y números, sino contra personas que harían de todo para mantener sus secretos enterrados. Y estaba a punto de descubrir cuán caro era desafiar a quienes siempre habían ganado. La noticia de la filtración se propagó más rápido de lo que cualquiera allí imaginaba. El ejecutivo que había entrado con el celular hablaba apresuradamente, mostrando mensajes, notificaciones, fragmentos de conversaciones que ya circulaban fuera de ese piso. Alguien había comentado sobre un niño abriendo una caja fuerte multimillonaria. Alguien había hablado de humillación, de amenaza, de un dueño de empresa acorralado. Aún eran susurros nada concreto, pero suficientes para encender alarmas en quienes siempre vivieron controlando narrativas. El millonario respiró hondo. Se pasó la mano por el rostro y miró a Daniel con una expresión distinta a todas las que había mostrado hasta entonces. No era rabia ni desprecio. Era cálculo mezclado con algo que rozaba el miedo. Sabía exactamente cómo crecían historias, así cuando escapaban del control. Sabía también que, una vez que la opinión pública comenzara a moverse, ningún dinero compraría el silencio con la misma facilidad de antes. Marina sintió que todo su cuerpo entraba en alerta. El mismo instinto que la mantuvo viva durante años regresó con fuerza total. Conocía ese momento. Era cuando las personas poderosas dejaban de jugar y comenzaban a protegerse de verdad. Era cuando acuerdos implícitos se convertían en amenazas reales. Miró al hijo, intentando grabar ese instante, como si temiera que algo pudiera separarlos en cualquier momento. El millonario habló en voz baja, casi confidencial. Dijo que necesitaban actuar con cuidado, que había otros involucrados, otros nombres, otras empresas que no aceptarían ser arrastradas al mismo abismo. Dijo que algunas personas harían cualquier cosa para impedir que ciertas historias salieran a la luz. No lo dijo como una advertencia altruista. Lo dijo como alguien que conocía muy bien el tipo de gente con la que siempre negoció. Daniel escuchó, en silencio. Sentía miedo, pero no el miedo paralizante que había sentido otras veces en la vida. Era un miedo lúcido, consciente, que no lo empujaba hacia atrás, sino que lo obligaba a pensar. Preguntó, con una calma desconcertante, si el millonario estaba dispuesto a decir la verdad, incluso si eso le costaba todo. La pregunta quedó suspendida en el aire, durante unos segundos demasiado largos. Antes de que llegara la respuesta, otro celular vibró. Luego, el clima en la sala cambió de nuevo. Ahora más tenso, más urgente. Uno de los ejecutivos había publicado una nota vaga en redes sociales, hablando de manipulación, de montaje, de un intento de extorsión, usando a un niño. El juego comenzaba a girar, no hacia el lado de la verdad, sino hacia el lado de quienes siempre supieron usar la duda como arma. Marina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Eso era exactamente lo que siempre había temido, no negar directamente, sino confundir, no probar nada, sino sembrar suficientes sospechas para destruir reputaciones frágiles. Sabía que, en ese tipo de guerra, personas como ella y Daniel eran blancos fáciles. Bastaba una narrativa bien construida para transformarlos de víctimas en oportunistas. Daniel percibió el cambio en el aire. Percibió que la batalla entraba en una fase distinta. Ya no se trataba de abrir una caja fuerte, ni de demostrar inteligencia. Se trataba de quién sería creído cuando todo se convirtiera en palabra contra palabra. Recordó las historias de su padre, sobre accidentes encubiertos, sobre familias desacreditadas, sobre informes que nunca salieron a la luz, porque alguien más poderoso contó una versión mejor. El millonario finalmente respondió a la pregunta que Daniel había hecho. Dijo que sí, que estaba dispuesto a llegar hasta el final. Pero su voz no cargaba una certeza absoluta. Cargaba conflicto. Sabía lo que estaba en juego. Sabía que no sería solo dinero, sino libertad, reputación, familia. Aún así, había algo roto dentro de él que ya no podía ignorarse. Propuso un encuentro fuera de allí, lejos del edificio, lejos de miradas curiosas,
lejos de gente que escuchaba demasiado. Dijo que necesitaban moverse antes de que otros se movieran contra ellos. Marina. Daniel sintió la tensión de su madre y volvió a tomarle la mano. No había una elección segura, solo elecciones necesarias. Mientras se preparaban para salir, Daniel miró una vez más la caja, fuerte abierta. Esa imagen quedó grabada en su mente, no como un recuerdo de victoria, sino como símbolo de algo que jamás podría cerrarse de nuevo. Lo que había sido revelado allí ya no cabría en cajas fuertes, ni en salas de reuniones, ni en acuerdos silenciosos. Y mientras descendían por el ascensor, el silencio entre ellos era pesado, lleno de pensamientos que nadie se atrevía a decir en voz alta. Daniel tenía plena conciencia de que ese día no terminaría con aplausos, ni finales felices inmediatos. Estaba entrando en un camino donde cada paso sería observado, cuestionado y atacado, pero también sabía que retroceder ahora sería peor que cualquier amenaza. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en la planta baja, el mundo parecía el mismo de siempre. Personas caminando deprisa, conversaciones triviales, vidas siguiendo sin saber lo que se había puesto en movimiento allí dentro. Daniel respiró hondo. A partir de ese momento, su vida jamás volvería a ser simple. Y, por primera vez, aceptó eso no como una maldición, sino como una responsabilidad. El encuentro fuera del edificio tuvo lugar en un sitio demasiado sencillo para alguien acostumbrado a restaurantes exclusivos y salas privadas. Un café pequeño, casi vacío, escondido en una calle secundaria, donde nadie prestaba atención a quién entraba o salía. El millonario llegó primero, sin guardaespaldas visibles, vistiendo ropa demasiado común para alguien que siempre se había esforzado por ser reconocido. Eso, por sí solo, decía mucho sobre el nivel de tensión que cargaba. Daniel y Marina llegaron pocos minutos después. Marina entró mirando alrededor, el cuerpo rígido, como si esperara que alguien apareciera desde cualquier rincón. Nunca se había sentido segura en ambientes desconocidos, y ahora, la sensación era aún peor. Daniel, pese al miedo evidente, mantenía la mirada atenta, absorbiéndolo todo. Entendía que ese tipo de lugar se elegía justamente por parecer irrelevante. La invisibilidad, por primera vez, podía ser una ventaja. El millonario no perdió tiempo con cortesías. Dijo que los ejecutivos que habían salido primero ya se estaban moviendo, difundiendo versiones distorsionadas de la historia, preparando expertos pagados, abogados, narrativas listas para desacreditarlo todo. Habló de amenazas veladas, de investigaciones fabricadas, de denuncias falsas. Marina sintió el estómago revolverse. Aquello confirmaba todos los miedos que había cargado durante años. Daniel escuchó con atención y formuló una pregunta simple, directa, que cortó el aire como un cuchillo. Preguntó si el millonario realmente estaba dispuesto a ser expuesto junto con los demás, o si, al final, intentaría salvar solo su propia piel. El silencio que siguió fue pesado. El hombre respiró hondo antes de responder. Dijo que siempre supo jugar para ganar, pero que, por primera vez, no sabía si quería ganar de ese modo. No prometió heroísmo. Prometió únicamente no mentir más. Marina quiso creer, pero la vida le había enseñado que las promesas hechas bajo presión rara vez sobreviven al primer indicio de peligro real. Aún así, algo en ese hombre parecía distinto. No transformado, no redimido, sino agrietado, como una estructura que soportó demasiado peso y ahora mostraba fisuras irreversibles. Mientras conversaban, Daniel notó algo que le heló el cuerpo, un auto oscuro estacionado al otro lado de la calle, detenido desde hacía demasiado tiempo. No dijo nada de inmediato, solo observó. El millonario también lo notó, por el reflejo en el vidrio, y apartó la mirada rápidamente. No hicieron falta palabras. Ambos sabían que estaban siendo observados. Poco después, los celulares comenzaron a vibrar casi al mismo tiempo. Notificaciones, mensajes, alertas de noticias. Un titular empezaba a difundirse: empresario acusa a ex empleada de intento de extorsión, usando a su hijo. Marina sintió que el mundo giraba. Las palabras parecían gritar desde la pantalla. En pocos minutos, surgían comentarios cuestionando su historia, atacando su moral, transformando años de sufrimiento en sospecha barata. Daniel sintió una rabia distinta a todo lo que había sentido antes. No era explosiva, era fría, concentrada. Estaban haciendo exactamente lo que siempre hicieron: atacar antes de ser atacados, crear ruido suficiente para que la verdad se perdiera en medio de la duda. Comprendió, con una claridad dolorosa, que abrir la caja fuerte había sido el menor de los desafíos. El millonario cerró los ojos por un instante, y dijo que eso era solo el comienzo, que vendrían amenazas más directas, quizá intentos de intimidar a la madre,
quizá de apartar a Daniel de ella usando el sistema. Marina llevó la mano al pecho, sintiendo el miedo subir. La idea de perder al hijo, de verlo arrancado de ella por gente poderosa, era insoportable. Daniel apretó la mano de su madre con fuerza, y dijo algo que sorprendió a ambos adultos. Dijo que necesitaban hacerlo todo público lo antes posible. Dijo que el silencio ahora sería un arma contra ellos, que la única protección real era la luz, exponerlo todo, antes de que otros decidieran por ellos. El millonario dudó, pero sabía que el niño tenía razón. Las narrativas ganan fuerza cuando llegan primero. Se levantaron para salir casi al mismo tiempo. El ambiente del café había cambiado. El auto oscuro seguía allí. Marina sentía el corazón desbocado. Daniel mantenía la mirada firme, pero por dentro sentía el peso de algo enorme cayendo sobre sus hombros. No quería ser valiente, no quería ser símbolo, pero entendía que alguien tenía que dar el primer paso. Cuando se separaron, acordando el siguiente movimiento, Daniel miró hacia atrás solo una vez. Vio al millonario de pie, solo, mirando su propio reflejo en el vidrio del café. Un hombre rodeado de dinero, ahora rodeado de consecuencias. Daniel comprendió que quisiera o no, estaba arrastrando a ese hombre a un camino sin retorno. Y mientras caminaba junto a su madre por la acera común, mezclado entre personas que no tenían idea de lo que estaba en juego, Daniel entendió algo que su padre siempre intentó enseñarle sin decirlo en voz alta. Hacer lo correcto rara vez es seguro, pero casi nunca no hacer nada es peor. El salón entró en un estado de confusión controlada. Periodistas hablaban al mismo tiempo, cámaras giraban en direcciones opuestas, productores susurraban con expresiones tensas, mientras intentaban entender si estaban ante un escándalo pasajero o algo que cambiaría carreras y narrativas. El plan de desacreditarlo todo se derrumbaba frente a algo que nadie había previsto. A personas comunes, tomando la palabra, sin pedir permiso. Un hombre de cabello canoso contó cómo su hermano murió en una obra tercerizada a las apuradas. Una mujer joven habló de su padre, sepultado tras una advertencia ignorada. Otra relató amenazas veladas, visitas inesperadas. La sensación constante de ser observada, después de aceptar el acuerdo que compró su silencio. Cada historia parecía resonar en la otra, formando un mosaico demasiado doloroso para ser ignorado. El millonario observaba todo con el rostro tenso, pero no interrumpía. Sabía que ese momento no podía ser controlado. Sabía que, si lo intentaba, destruiría cualquier posibilidad de que aún existiera algo humano dentro de Elan. Por primera vez en décadas, no era el centro. Era solo parte del problema. Daniel escuchaba cada relato con el corazón oprimido. Sentía el dolor de los otros como si fuera propio, pero también sentía surgir algo nuevo, una fuerza extraña, colectiva, casi palpable. Percibió que el miedo que siempre mantuvo a esas personas en silencio estaba siendo reemplazado por algo más fuerte. La certeza de que, cuando alguien habla primero, otros encuentran el valor para seguir. Marina temblaba, pero no de debilidad. Temblaba porque estaba presenciando algo que jamás imaginó vivir. Durante años creyó que la injusticia era inmutable, que lo máximo que podía hacer era sobrevivir dentro de ella. Ahora veía a madres, hijos, hermanos, rompiendo el mismo silencio que la había asfixiado durante tanto tiempo. Eso no borraba el dolor, pero le daba sentido. Fuera del salón, los autos comenzaron a aglomerarse. Sirenas lejanas se mezclaban con el murmullo creciente. La noticia había superado las paredes de ese edificio. Estaba en las redes, en los grupos, en las conversaciones cotidianas. La historia ya no era controlable. El mundo estaba mirando. Un periodista preguntó directamente al millonario si confirmaba todo lo que se estaba diciendo. El hombre tardó en responder. Cuando habló, su voz salió baja, pero firme. Dijo que confirmaba a Anne que había tomado decisiones equivocadas, que ignoró advertencias, que priorizó el lucro. No intentó suavizarlo, no intentó justificarse, simplemente dijo la verdad desnuda, aun sabiendo que cada palabra cavaba más hondo el hoyo en el que estaba entrando. El impacto fue inmediato. Algunas personas en la sala quedaron en shock. Otras comenzaron a llorar. Algunos periodistas intercambiaron miradas rápidas, percibiendo que esa conferencia no terminaría como habían imaginado. Aquello ya no era una denuncia aislada, era una implosión. Daniel sintió una mano posarse sobre su hombro. Era su madre. No dijo nada. No hacía falta. Su mirada lo decía todo: a miedo por lo que aún vendría, orgullo por lo que él había hecho, y una gratitud silenciosa por no estar más sola en el mundo. Cuando la conferencia finalmente terminó, horas después, nadie salió ileso. El millonario se fue rodeado de preguntas y miradas duras. Daniel y Marina abandonaron el lugar por una salida lateral, acompañados por personas que minutos antes eran desconocidas, y ahora parecían parte de la misma historia. Afuera, el aire parecía distinto, pesado, pero real. Esa noche, al llegar a casa,
El silencio volvió a instalarse, pero ya no era el silencio de la sumisión, era el silencio cansado de quien luchó. Daniel se sentó en la cama y miró el techo durante largos minutos. Sabía que aquello no había terminado. Sabía que vendrían investigaciones, procesos, ataques, intentos de represalia, pero también sabía que algo esencial había cambiado. Marina se sentó a su lado y le acarició el cabello, como hacía cuando él era más pequeño y despertaba de pesadillas. Dijo, en voz baja, que tenía miedo de lo que vendría. Daniel respondió que él también, pero añadió que, por primera vez, el miedo no estaba solo, estaba acompañado de propósito. Afuera, la ciudad seguía su ritmo normal, indiferente y caótico, pero en algún lugar invisible, algo se había desplazado. Un engranaje antiguo había fallado, una caja fuerte había sido abierta, y ahora, aunque lo intentaran, nadie podría volver a cerrar lo que había sido revelado. Los días siguientes pasaron como si el tiempo hubiera perdido su forma. Para Daniel y Marina, cada mañana traía una nueva ola de tensión. Cada notificación en el celular era recibida con el corazón acelerado. Cada golpe en la puerta parecía cargar una amenaza invisible. La historia no se enfrió. Al contrario, creció. Ganó nuevos rostros, nuevas voces, nuevas capas, que nadie pudo volver a controlar. Las investigaciones comenzaron oficialmente. Organismos públicos anunciaron auditorías, fiscales hablaron de reabrir casos antiguos, periodistas empezaron a hurgar en archivos olvidados. La narrativa que intentaron imponer se derrumbó frente al volumen de historias similares, frente a documentos que aparecían desde lugares inesperados, frente a la creciente dificultad de llamar coincidencia a todo. Ya no era un escándalo aislado. Era un patrón. El millonario desapareció de los reflectores durante algunos días, pero su ausencia no trajo alivio, al contrario. Era como la calma antes de una tormenta mayor. Cuando reapareció, fue para anunciar que se alejaba de la gestión de la empresa, que entregaría documentos, que cooperaría plenamente. Muchos no le creyeron. Otros vieron allí el inicio tardío de un intento de redención. Daniel no sabía qué sentir. Parte de él quería justicia inmediata. Otra parte entendía que los cambios reales rara vez son rápidos. Marina sentía el peso del juicio público de una forma distinta. Personas la reconocían en la calle. Algunas la abrazaban, le agradecían por haber hablado. Otras susurraban, la miraban con desconfianza, repetían versiones antiguas como si fueran verdades eternas. Aprendió, en la práctica, que exponer la verdad no garantiza aceptación, pero garantiza algo más importante, coherencia con quién eres. Daniel volvió a la escuela bajo miradas curiosas. Profesores intentaban tratarlo como siempre. Compañeros susurraban. Algunos lo admiraban. Otros lo evitaban. Extrañaba la antigua invisibilidad, pero sabía que no podía fingir que nada había pasado. A veces se sorprendía deseando ser solo un chico común otra vez. Luego recordaba a su padre, y entendía por qué eso ya no era posible. Una noche silenciosa, sentado a la mesa de la cocina, Daniel preguntó a su madre si se arrepentía. Marina pensó durante un largo momento antes de responder. Dijo que tenía miedo todos los días. Dijo que no dormía bien, pero también dijo que, por primera vez desde la muerte de su esposo, no sentía vergüenza. No sentía que tuviera que bajar la cabeza. Y eso, para ella, ya valía el precio. Pasaron meses. Algunas personas fueron arrestadas. Otras perdieron sus cargos. Empresas anunciaron cambios, nuevas políticas, nuevos compromisos que sonaban bien en los comunicados oficiales. Daniel sabía que no todo era sincero, pero también sabía que cada cambio público era resultado directo de que alguien hubiera hablado. Nada de eso habría ocurrido si él hubiera permanecido en silencio, en aquel salón lujoso. Un día, Daniel volvió al edificio donde todo comenzó. No entró, solo se quedó del otro lado de la calle, observando las ventanas espejadas reflejar el cielo. El lugar parecía más pequeño ahora, menos imponente. Comprendió que el poder pierde parte de su fuerza cuando deja de ser temido en silencio. Marina se acercó y apoyó la mano en su hombro. Dijo que su padre estaría orgulloso. Daniel asintió, sintiendo un nudo en el pecho que nunca desaparecería por completo. Algunas ausencias no se curan, solo aprenden a existir de otra manera. Esa noche, antes de dormir, Daniel escribió algunas líneas en un cuaderno antiguo de su padre. No escribió sobre cajas fuertes, ni sobre dinero. Escribió sobre el coraje, sobre cómo la dignidad puede atravesar generaciones, sobre cómo un gesto pequeño, hecho en el momento adecuado, puede cambiar vidas que nunca sabrán su nombre. Y mientras cerraba el cuaderno, Daniel comprendió algo que no había percibido antes. La verdadera herencia que su padre le dejó no era el conocimiento técnico, ni la capacidad de abrir sistemas complejos. Era la elección de no aceptar el mundo exactamente como es, cuando hiere a demasiadas personas. La historia no terminó allí. Tal vez nunca termine de verdad. Pero en ese instante,
Daniel tenía la certeza de una cosa: el niño pobre que entró descalzo en una sala de hombres poderosos salió diferente. No rico en dinero, sino rico en algo que ninguna caja fuerte del mundo podría guardar.